Tendremos una charla amena con el periodista Francisco Verdalles Ortiz, claro, con la conducción del señor Jesús Soberanis Plata. Quédense aquí a través de Caribe FM en la Hora Nacional. Las historias, tradiciones, ¿quiénes somos? El tema central de Quintana Roo en la Hora Nacional. Muy buenas noches, amigos de la Hora Nacional. Nos da mucho gusto que usted esté en sintonía para poder platicar con uno de nuestros invitados. El día de hoy, por cierto, un invitado de lujo, una persona muy apreciada. Es un buen amigo, pero además es un periodista que tiene una sensibilidad muy especial y que usted posiblemente se va a dar cuenta a lo largo de esta breve entrevista que vamos a establecer con él. Estoy hablando nada más y nada menos que de Francisco Verdalles Ortiz. Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Antes que nada, muchas gracias por aceptar la entrevista para la Hora Nacional. Al contrario, es un honor poder estar contigo y con todo tu auditorio. Francisco Verdalles, fíjate que para nosotros es muy interesante platicar contigo. Yo quisiera que el público conociera un poquito quién es Francisco Verdalles. Bueno, Francisco Verdalles es una persona, en este caso soy yo, para no estar manejando así a la fantasmagórica. Yo nací en la isla de Cozumel el 15 de noviembre de 1965, tengo 46 años de edad y desde que tengo uso de razón me he dedicado al periodismo porque formo parte de una familia de cuarta generación en periodismo, en radio y en medios impresos, fotografía, en fin, nos hemos dedicado los Verdalles desde hace 4 generaciones a esto de la comunicación. Resulta entonces por demás interesante preguntarte ¿qué te, aparte de tener la tradición que por cierto abrazas, que es la del periodismo, pero ¿qué sientes qué significa para ti el periodismo? El periodismo para mí es una realización personal. Fíjate que curioso, yo no sabía que formaba parte de la cuarta generación de mi familia. De hecho, cuando yo tengo uso de razón, mi padre no se dedicaba al periodismo, se dedicaba a otra cosa. Y yo me empecé a involucrar en el periodismo, en la locución. La gente en Quintana Roo no lo sabe, pero yo era locutor cuando tenía 15 años. Me inicié como locutor antes que como periodista. Y hasta los 16, 17 años empecé a descubrir que mi papá había sido periodista. Luego descubrí que mi abuelo había sido fotógrafo. Luego descubrí que mi bisabuelo había tenido un periódico en Guanajuato, ¿sí? Y que se dedicaba a la edición de libros. Entonces fue algo como sorprendente, como decir, bueno, es que corría en las venas esto, ¿no? Y que toda la familia se ha dedicado. Hay gente en Vallarta que tiene estaciones de radio, fotógrafos en todo el mundo, en Asturias, que es de donde viene el apellido. Todos se dedican invariablemente a la fotografía, a la locución, al periodismo, a la edición de libros. Todos estamos involucrados con la comunicación completamente. ¿Qué significa el periodismo para ti? Para mí es mi vida. No he hecho otra cosa. Y creo que no podría hacer otra cosa. El periodismo me ha permitido hacer una variante que es la de meterme a la cuestión de la historia. Es decir, de investigar no hacia adelante, sino hacia atrás. La crónica. Exactamente. Es decir, yo llevo la noticia a la gente, pero la noticia a la inversa. No de los hechos que están a punto de consumarse o que se están consumando en el momento, sino de los hechos ya consumados, investigaciones inéditas. Pero tú, no obstante, has formado parte de importantes publicaciones, de importantes rotativos, como funcionario, como parte de las organizaciones. Sí, he tenido la suerte de trabajar en la Ciudad de México, en el periódico El Día, en el periódico Ovaciones. He trabajado en Radio Educación de la Ciudad de México, he trabajado en el Diario de Quintana Roo, en Novedades, he estado como director editorial, he sido vocero del gobierno del estado y en fin he tenido importantes cargos. La verdad es que he corrido con mucha suerte y con el apoyo de los amigos fundamentalmente. Soy muy amiguero en ese aspecto y creo que bueno, pues ahí he estado, ¿no? Pero pues tener un amigo sin sustento yo creo que no es muy conveniente para mucha gente. Yo creo que se reconoce el talento de Francisco Verdalles. Y Francisco Verdalles es un personaje también harto interesante porque incursiona precisamente en ese ámbito de la historia y tienes a tu cargo ¿cómo surge esta publicación mensual que se llama Pioneros de Quintana Roo, Francisco? Que es una criatura tuya. Sí, cómo no. Siempre me ha gustado la historia. Desde que tenía yo 15 años me compré un libro de historia porque me gusta más la historia que la novela. La historia tiene
facetas más fantásticas que la misma novela, ¿no? Que la misma imaginación. Dicen que la realidad supera la fantasía, y esto es totalmente cierto. Cuando escuchas las historias de lo real, de verdad no tienes que hacer novela, nada más tienes que investigar, no tienes que imaginarte nada. Hay cosas que han ocurrido fantásticas, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho la historia, y desde los 15 años me gustaba leer sobre historia, pero algo que me gustaba más era leer sobre la historia de mi localidad, es decir, de lo que se conoce como la historiografía regional, ¿no? Entonces me gustó mucho investigar de lo que ocurría en mi entorno. Cuando yo llego a Cancún en el 2000, no recuerdo, hace 17 años que llego a Cancún, en 1994, me encuentro con que hay muchos episodios que no están claros. Yo pensaba que Cancún tenía su historia muy definida y no la tenía. Novedades, me dediqué a recuperar la hemeroteca del periódico. Y más o menos en esa época. En esa misma época, porque yo veía que Cancún tenía que recuperar su historia, que era una historia reciente, pero que tenía que ordenarla, para que no vinieran a investigarla a partir de los 100 años, sino a partir casi mismo. Cancún tiene esa virtud, que está recopilando su información todavía a 42 años en lo que se considera su etapa fundacional. Déjeme decirle, estimado Radio Escucha, que Francisco Verdalles es un referente para nosotros. Con esta publicación de la que estamos abordando en este momento, y que es criatura precisamente de Francisco Verdalles, vamos a seguir platicando de los motivos de Pioneros de Quintana Roo. Pues ha sido realmente nuestra publicación de consulta en más de una vez para este segmento de este programa que estamos transmitiendo en este momento. Cuando hablamos de la historia de Quintana Roo, de algunos de sus aspectos, es casi un lugar ineludible el recurrir a Pioneros de Quintana Roo. ¿Cuándo nace Pioneros de Quintana Roo, Francisco? Nace hace 9 años, vamos ya para los 10, estamos a punto de cumplir los primeros 10 años, y nace con la idea de hacer 3 números especiales, unos 3 libros de colección, una cosa así, un cuadernillo. De hecho, hubo una persona que dijo, no te va a dar para más, ¿cómo crees? O sea, te va a dar para un libro y hasta ahí. Y nos desanimó muchísimo. Después dijimos, bueno, vamos a hacer una publicación tipo periódico en formato de tabloide, 12 números, y 12 números termina, porque pues Cancún tiene 42 años, bueno, en ese momento tenía 33, una cosa así. Y bueno, pues Cancún es muy joven, pues a lo mejor tiene razón, los primeros 4 o 5 números, ya después ya no vamos a tener que publicar, según era la visión. Y seguimos publicando y nos siguen saliendo quienes hemos seguido claro, sistemáticamente la trayectoria de Pioneros, ha sido de una riqueza impresionante en cuanto a diversidad de temas, en cuanto a diversidad de anécdotas, en cuanto a diversidad de personajes. Claro. Si tú pudieras, porque hablabas de que la historia de Quintana Roo requería reordenarse, estructurarse para poderle tener un seguimiento y darle a la gente, supongo, una panorámica más cercana del discurso que ha tenido Quintana Roo, ¿no?, en su historia. Claro, sí. Si tú pudieras decir en qué etapas pudieras explicar que aborda Pioneros de Quintana Roo. Fundamentalmente, Pioneros abarcaba lo que era la historia de Cancún. Originalmente íbamos a estudiar y a difundir, a investigar y a difundir lo que eran los primeros 10 años. Pero después ocurrió un fenómeno muy importante y a beneficio de nosotros, que las mujeres nos pidió también información. Se decía, bueno, ¿y a nosotros por qué no nos hacen caso? Y luego Puerto Morelos, y luego Cozumel, y luego Playa del Carmen, y luego Chetumal. Y entonces nos dimos cuenta que habían muchas historias que contar de todo el estado, y que hay algo muy importante, que a través de la historia se pueden entender puentes de identidad, porque en Chetumal piensan de una manera y en Cancún piensan de otra, y estas ciudades se ven como Atenas y como Esparta, se ven como un muro, una división a partir de Tulum. Y si tú revisabas la historia, te dabas cuenta que tanto Chetumal como Cozumel son ciudades más parecidas de lo que se imaginan, que tuvieron un origen de que nacieron en medio de la selva, que nacieron como proyecto de un gobierno, que nacieron como símbolo de la identidad en el Caribe, que nacieron con una conformación de razas y de gente de todo el mundo, porque cuando se forma Chetumal en 1898,
se forma con chinos, libaneses, franceses, mexicanos, y cuando nace Cancún se forma con chinos, libaneses, mexicanos, yucatecos, guerrerenses, o sea, y nacen los dos en medio de la selva y nacen los dos como proyecto de un gobierno. Entonces, cuando les llevas la historia a los chetumaleños de Cancún y cuando les llevas la historia a los cancunenses de Chetumal, se dan cuenta que somos más parecidos de lo que nos imaginamos y a partir de entonces nos hacemos iguales, nos hacemos idénticos y ya no nos vemos con tanto recelo, ya no somos tan Esparta y Atenas, ¿no? Nos damos cuenta de un mismo origen. Bueno, pues la verdad es que este tema da para más, es de una riqueza verdaderamente importante, estimados radioescuchas. Es una pena, yo creo que vamos a dejar para otra ocasión más la segunda parte, porque hay que preguntarte de cosas fascinantes que son de la historia, yo entiendo, pero también están los antecedentes y las raíces de los antiguos mayas, y está nuestro presente y también está nuestro futuro. Tenemos un libro que escribimos el año pasado y que se llama Cancún antes de Cancún y que precisamente tiene la idea esta de cuando hablaba la gente de que yo soy pionero. Bueno, pues los pioneros de Cancún llegaron 300 años antes de Cristo y son los mayas, ¿no? Los del periodo clásico. Así como que usted podrá darse cuenta, pioneros de Quintana Roo y el personaje de Francisco Verdalles, con esta idea de esta publicación, pues es un referente para ayudar a ubicarnos y por supuesto es una aportación cultural que trata de fortalecer nuestra identidad y pues ese patrimonio artístico, cultural, social, político, económico que nos da un perfil como Estado. Así que Francisco, verdaderamente nos quedamos con más ganas de seguir platicando, tendremos oportunidad más adelante. Claro que sí, cómo no. Te agradecemos muchísimo. Al contrario, muy amables. Bueno, pues continuamos con la Hora Nacional.